¿Sabes cuántas especies de dinosaurios existen descritas hasta el día de hoy? De hecho, desde que hace 200 años empezamos a describir a los dinosaurios como tal y encontrar nuevas especies alrededor del mundo, hasta ahora solo hay descritas algo más de 1000 especies de dinosaurios. Y eso parece bastante mucho, pero en realidad es bastante muy poco, porque tengamos en cuenta que los dinosaurios, y me refiero a estas formas terrestres, recuerden que los dinosaurios son solo las formas terrestres de estos arcosaurios. Esos que están volando ahí no son dinosaurios, son pterosaurios, son otro grupo de reptiles, igual que las formas marinas, que capaz vieron alguna en películas recientes. Pero recuerden que son estas formas. Sin embargo, estos reptiles gigantes fueron las formas dominantes durante gran parte del Mesozoico, es decir, desde el Jurásico hasta el Cretácico, abarcando por lo menos 135 millones de años de ser la fauna dominante del planeta Tierra alrededor de todo el mundo. Y sin embargo existen desde hace 243 millones de años. Eso le da un rango total de por lo menos existir sobre la faz de la Tierra de 167 millones de años. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy dando tanta información? Porque dentro de todo ese rango de tiempo solo hemos descrito algo más de 1000 especies de dinosaurios. Siendo que, por ejemplo, para que tengan una idea, en la actualidad, comparándolo con otra de las formas dominantes del planeta Tierra, que podrían ser los mamíferos, existen más de 4000 especies de mamíferos. Y estoy hablando solamente de los actuales. Entonces pueden ver que hay un sesgo bastante grande de lo que conocemos como la diversidad de los dinosaurios. Y uno de los factores principalmente es, obviamente, que no es lo mismo la tecnología y la ciencia hace 200 años que ahora. Como pueden ver en este gráfico, la mayoría de las especies fueron descritas ya a partir de lo que es los años 80 aproximadamente, en donde se empieza a trabajar más en lo que es la paleontología. No es una disciplina bastante conocida, pero no ultra popular dentro de la ciencia. Digamos, no es lo que la mayoría estudia, y además depende mucho de los avances tecnológicos y de la ciencia misma para ser estudiada. Entonces, bueno, a medida que fue avanzando el tiempo y fue progresando la ciencia, obviamente fuimos explorando más sobre este planeta, explorando más sobre lo que descubríamos del pasado de la Tierra, y eso obviamente influencia en la cantidad de especies que se describen por año, siendo que aproximadamente se describen se descubren, ¿no?, en general, como alrededor de 50 especies de dinosaurios por año, más o menos. Bueno, y ustedes dirán, es solo cuestión de tiempo. Entonces, a medida que exploremos nuevos lugares, nuevos sedimentos, nuevas zonas, desenterremos más fósiles, vamos a encontrar más dinosaurios. Y lo cierto es que puede que haya un límite en eso, ya que la naturaleza tiene otros planes. No es fácil que un animal se llegue a conservar y a fosilizar. De hecho, los procesos que llevan al enterramiento de un animal que recién acaba de morir, y de ahí a su fosilización, que se conocen como procesos tofonémicos, son muy particulares, tienen que dar condiciones muy particulares. De hecho, la mayoría de los dinosaurios por eso se encuentran así, parcialmente completos o incompletos en su mayoría, y solo encontramos partes del esqueleto. De hecho, que se fosilice un animal entero es realmente una excepción. Para que un animal pueda ser fosilizado, los restos de un animal puedan ser fosilizados, depende mucho del ambiente en el que se encontraba el animal. Y uno de los factores importantes es que el enterramiento ocurra rápido, que los restos no sean intervenidos por factores externos como carroñeros o descomponedores, cosa que no pasa en ciertos ambientes, o es más fácil que suceda en ciertos ambientes que otros. Por ejemplo, en las selvas y las junglas hay una gran cantidad de carroñeros y descomponedores, lo que impide que uno encuentra restos de animales en general, siendo que justamente las selvas son los focos de diversidad en la actualidad, es decir, donde se encuentran mayor cantidad de especies de vertebrados, por ejemplo. Y es probable que haya sido lo mismo para el Mesozoico. La mayor cantidad de especies de dinosaurio probablemente se encontraban en selvas y junglas, pero es posible que no tengamos registro de nada de eso. De hecho, la mayoría de los restos fósiles de vertebrados se encuentran principalmente asociados a lo que son sedimentos provenientes de, por ejemplo, zonas aluviales, fluviales, es decir, que hayan tenido lugar en ríos, en lagos, ¿sí?, lugares que permitan una condición más fácil para un enterramiento rápido y que aíslen un poco los restos de, por ejemplo, carroñeros o descomponedores.
Otro lugar que probablemente es mucho más fácil que se fosilice, que se conserven los restos de un animal, son los desiertos o lugares más áridos. Pero allí no hay tanta diversidad como si lo hay en estas zonas que son la jungla. Entonces ya estamos perdiendo una gran cantidad de diversidad de animales que probablemente nunca tengamos idea de realmente cómo se veían o si existían o qué existieron. Si hay cosas que no vamos nunca a saber que existieron. Así que no solo es un problema básicamente la conservación y estamos teniendo un sesgo por preservación per se, de que son los restos de los animales, sino que también tenemos que lidiar con que los sedimentos triásicos, del Jurásico y del Cretácico no se encuentran de manera homogénea a lo largo de todo el planeta, obviamente por los distintos procesos geológicos que han llevado a la formación de los distintos continentes y de los distintos rasgos geológicos que observamos. Para que vean en este mapa, está registrado todos los puntos o sitios donde se extrajeron dinosaurios a lo largo de todo el mundo, y como pueden ver que hay lugares más concentrados y en otros prácticamente no hay puntitos, y eso tiene que ver con los sitios, ya sea porque no hay sedimento, es decir, no se encuentra el registro mesozoico en esa zona, o porque no tenemos idea, porque es imposible ir. Por ejemplo, como pueden ver en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica no hay puntos, están todos concentrados básicamente al sur, que es la Patagonia. ¿Y por qué es esto? Primero, la Patagonia es un desierto, entonces es mucho más fácil la exploración de los sedimentos y de las formaciones geológicas que lo es, obviamente, es en el Amazonas. En el Amazonas es imposible acceder, ya de por sí, para observar la diversidad actual, menos para registrar los sedimentos que hay ahí. Es casi imposible encontrar sedimento expuesto que me permita ver o buscar algún resto fósil, incluso estudiar las capas sedimentarias mismas. Aunque hay que aceptar realmente que hay cosas que no vamos a conocer del todo ya de por sí, porque nos lo impide el registro fósil mismo y la preservación de los fósiles. Siempre nos termina sorprendiendo lo que se encuentra, incluso en lugares que no pensábamos buscar. Acá, por ejemplo, este es un ejemplar de un anquilosaurio que es hermoso, que está excelentemente preservado. De hecho, parece que está dormido porque lo encontraron trabajadores en una mina en lo que serían sedimento marino. Se supone que eso no debería pasar y sin embargo los restos del animal llegaron a un fondo marino y quedó perfectamente conservado. Porque sucedió así, es decir, a veces la naturaleza funciona de formas extrañas y nosotros solo podemos sorprendernos de que, pensando que no se iban a conservar cosas, ahí están, aunque nosotros capaz no las fuimos a buscar intencionalmente. O bueno, nos vamos a tener que conformar con lo que encontremos y no encontremos en el registro fósil hasta que a alguien se le ocurra construir un DeLorean o algo parecido. Tipo, dale, Elon Musk, apurate que quiero resolver, tengo muchas dudas.